Estimados señores, señoras, muy buenos días. Mucho se está hablando y demandando por mayores recursos para el Estado para que pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales. Muchas son las propuestas en este sentido, propuestas que apuntan a que sean integrales, pero hay algo que está sonando con más fuerza en el ambiente y es ampliar la base tributaria. ¿Qué significa esto y cómo hacerlo? Es lo que vamos a tratar de determinar esta mañana y para ello doy la bienvenida a Paul Boteo, él es investigador asociado del CES, y a Jonathan Mencos, quien es director ejecutivo de ICEFI. Bienvenidos a ambos. Mucho gusto, buenos días. No hay duda, como mencionaba, que definitivamente estamos en una situación bastante difícil, muchas demandas y muy pocos recursos por parte del Estado para hacerles frente. Se ha mencionado que tiene que mejorarse, por ejemplo, la recaudación, fortalecerse la Superintendencia de Administración Tributaria, transparentar el uso de los recursos públicos, priorizar realmente el gasto público, pero cada vez se escucha con más fuerza la idea de ampliar esa base tributaria. Quiero conocer en primera instancia cuáles son sus opiniones generales sobre el tema para poder ya ir cayendo en las propuestas de cómo hacerlo, si es realmente esto justo y qué tan viable podría ser en el mediano plazo. Paul. Bueno, ahí es importante que televidentes puedan tener algunos datos que creo que nos ponen en contexto. Uno de ellos es el hecho de que la población económicamente activa, o sea, la gente que trabaja, el total de gente que trabaja en el país es más o menos 6.5 millones de personas. De estas, digamos, están inscritas en la SAT, el total que sería el universo que podrían tributar, digamos, un poco más de 1 millón y medio, pero que efectivamente tributan a la SAT de forma directa, digamos, anda como en los 750,000. De estos 750,000 hay que decir que 10,000 contribuyentes, que ya no solamente incluyen, digamos, las personas que trabajan, sino también las empresas, 10,000 contribuyentes más o menos son los que aportan o recaudan más o menos entre el 80 y el 90% de la recaudación total. Pues, ¿esos 10,000 representarían más o menos el cuánto por ciento? Ni siquiera el 1%, ¿verdad? Que somos los que mantenemos o sostenemos al Estado. Por supuesto, claro, no, estas personas, digamos, no son necesariamente las que tributan en su totalidad, porque a veces recaudan el IVA, el tema del IVA, por ejemplo, ¿verdad? O retienen el tema del IVA. Entonces eso es importante aclararlo, pero de todas formas, los ojos de la SAT están sobre estas 10,000 personas, digamos, y obviamente sobre la base de estos 750,000. Entonces esto presenta un reto, porque estamos ante una precariedad de recursos, como muy bien usted lo mencionaba, pero la carga fiscal cae sobre pocas personas. Entonces, efectivamente, uno de los temas que se tiene que discutir es cómo ampliar esa base tributaria. Jonathan. Sí, bueno, tal vez solo refiriéndonos a las estadísticas, efectivamente podríamos encontrar, y en la hoja de ruta que presentó el ICEFI el año pasado para el rescate de la SAT, lo que encontrábamos es que las estadísticas son un poquito mentirosas y tiene que ver con efectivamente las empresas que retienen. Hoy esas estadísticas de los 10,000 que pagan efectivamente están dejando afuera a las personas que pagan ISR en relación de dependencia, porque para las estadísticas solo está el que retiene el impuesto sobre la renta. Si uno compra gasolina en una gasolinera, la estadística, el que aparece es la gasolinera que ha retenido el pago del impuesto y no el contribuyente que efectivamente lo pagó. Yo creo que es parte de ese debate que tenemos que tener. En todo caso, el problema no se va a solucionar corrigiendo esas estadísticas, sino más bien reconociendo que el país tiene que hacer un acuerdo en materia de recaudación que vaya acompañado efectivamente de acuerdos también por la transparencia, la rendición de cuentas y un mejor gasto público. Si volvemos al tema de los ingresos, el país tiene una de las cargas tributarias más bajas del mundo, insuficientes por completo para poder hacer lo que le estamos pidiendo que haga de acuerdo a nuestras expectativas de desarrollo de democracia. Y dentro de eso hay dos elementos. Una administración tributaria que efectivamente no está dando la talla frente a la recaudación, es decir, la política tributaria que ya existe se podría aprovechar mejor, pero los niveles de evasión de impuestos andan en torno del 40%. Cada quetzal que debería llegar a las arcas, se pierden 40 centavos en el camino por evasión. Solo por evasión, aparte lo de la corrupción. Solamente por evasión, porque aquí estamos hablando del lado del ingreso. Evasión y elusión en alguna medida. A eso hay que agregar que en el caso de ampliar bases sí tenemos que discutir
qué vamos a entender por ampliar base, porque en el caso de las personas, los trabajadores, lo que descubrimos al analizar el impuesto sobre la renta es que en general cerca del 85% de los trabajadores no ganan ni siquiera la canasta básica vital. Entonces, sobre eso no se podría cobrar impuestos sobre la renta porque entonces sí nos estaríamos metiendo a un problema de ingobernabilidad. Toca ordenar las cuentas. Nosotros siempre hemos dicho, necesitamos una SAT que no salga de cacería al zoológico, porque siempre sale a buscar al contribuyente que ya existe. Claro. Y tiene que ir tras el contribuyente o tras el ciudadano o tras la empresa que todavía no tributa. Y el último elemento, nos parece desde ICEFI que necesitamos una política tributaria más justa y que cumpla con criterios de equidad. Equidad horizontal, es decir, a igual ingreso, igual impuesto. Esto tiene que ver con quitar los privilegios fiscales. Y equidad vertical, que es a mayor ingreso, pues mayor contribución a las arcas del Estado. Y lograr, esta es la clave, esa justicia, Paul, esa justicia tributaria. Digamos, es entendible que cada vez que se habla de ampliar esa base tributaria y las personas que no han podido acceder a un empleo en el sector formal de la economía se resistan y diga por qué yo tendría que pagarle al Estado. Punto número uno, el Estado no ha generado las condiciones necesarias para proveerme a mí ese empleo formal. Punto número dos, ni siquiera en la informalidad me da a mí esas condiciones porque estoy pagando el impuesto de extorsión, por ejemplo. Y aparte de eso tendría yo que tributar al Estado. Y otro argumento frecuente es, nosotros ya pagamos IVA. En términos de esa justicia tributaria, realmente, ¿cómo hacer? Porque esa informalidad es muy variada. Es decir, tenemos personas que están, por ejemplo, en el sector agrícola, que ni siquiera cubren ese precio de la canasta básica, el costo de la canasta básica. Muchos están en el comercio, otros tantos están en la industria. ¿Cómo hacemos para poder establecer claramente esas diferenciaciones y decir quién debe pagar y quién no? ¿Me respondes ahora en un segundo? Porque tengo a mi compañera Michelle Mendoza, quien tiene información de interés. Vamos contigo, Michelle, adelante. Muchísimas gracias. En efecto, nos encontramos con el nuevo ministro de Gobernación para que nos pueda ampliar la información con respecto a estos operativos que empiezan a arrancar hoy a través de un plan. Es un despliegue masivo que hemos visto por parte de los elementos de seguridad. ¿De qué se trata esto, señor ministro? Básicamente se trata de generar seguridad a todos los guatemaltecos en áreas donde ha existido una alta incidencia criminal a través del trabajo operacional u operativo que gesta la Policía Nacional Civil. Hay más de 1000 agentes concentrados en puntos estratégicos y que van a estar instalados en horas claves de conformidad con el análisis y el estudio de la incidencia criminal en estas áreas. Lo que pretendemos es garantizarle la seguridad a toda la población guatemalteca que vive en estas áreas y que la mayoría de ellos son honestos y que diariamente, como a estas horas, salen a sus trabajos. ¿Cuál va a ser la forma de operar de los policías? ¿Van a revisar los vehículos, a las personas? ¿Qué es lo que van a hacer? Se ha planificado que se desarrolle una vigilancia estática, perimetral, rondajes a través de radiopatrullas, rondajes a pies en puntos y horas claves. ¿Esto va a suceder también en todo el territorio de Guatemala? Lo vamos a focalizar en las áreas críticas porque no tenemos la capacidad de implementarlo a nivel nacional, pero sí hemos realizado un análisis de los lugares donde existe una alta actividad delictuosa y ahí es donde vamos a enfocar todos los trabajos operativos por parte de la Policía Nacional Civil a efecto de prevenir y disuadir la actividad delictiva que se está desarrollando. Perfecto, muchísimas gracias. Era el señor ministro quien nos estaba dando información con respecto a estos operativos importantes que se están dando en varias colonias de la zona número 7, entre ellas pues está La Betania, El Amparo, Zaquerti, entre otras. Y ahora justamente van a ustedes a observar cómo pues el ministro de Gobernación va a ingresar hacia la subestación de la colonia La Betania en la zona número 7 para
para poder realizar pues algunas reuniones y también la verificación acerca de esta movilización por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil. En este momento él va a ingresar a dar algunas instrucciones, según nos ha dicho a los medios de comunicación, en donde nosotros pues no vamos a poder ingresar, pero él posteriormente del ingreso hacia este punto estará trasladándose hacia la subestación de la colonia El Amparo, que está aproximadamente a unos 200 metros del punto donde nos encontramos justamente. Entonces vean ustedes, es toda la cúpula de la Policía Nacional Civil acompañando al nuevo ministro de Gobernación, al licenciado Clavería, para que él pueda pues emitir estas instrucciones pertinentes. Así es que con esta información y estas imágenes en vivo y en directo desde la zona número 7, yo me despido, regreso con ustedes a estudios. Más adelante tenemos más avances sobre este tema. Muy buenos días. Muchas gracias a Michelle Mendoza. Primeras medidas del Ministerio de Gobernación para tratar justamente de eso, de brindar seguridad y de demostrarle a la población que un cambio podríamos nosotros experimentar en los próximos años bajo esta gestión. Volvamos al tema, yo creo Paul. que es importante retomar el tema que mencionaba Jonathan, y es el hecho de que, a mi criterio, y creo que lo compartimos acá, es que el principal desafío que tiene el gobierno ahorita es dar muestras de transparencia y ordenar las finanzas públicas. O sea, yo creo que ese es el principal desafío por el lado de los gastos, más que por el lado de los ingresos. Pero dicho eso, digamos, en el tema, digamos, de ampliar la base tributaria, efectivamente Guatemala presenta unas complejidades y unas particularidades que toman y que hacen difícil esta tarea. El tema, digamos, que se mencionaba, y el hecho de la estructura laboral del país, el hecho de que, digamos, no estamos generando suficiente empleo, de que un dato interesante es de que teníamos más gente como proporción de la población económicamente activa en el ICS en 1980 de lo que tenemos hoy, o sea, sí, la cobertura está bajando, y eso lo que nos dice es que no estamos generando empleo. Entonces eso nos presenta un desafío muy importante, porque en América Latina, efectivamente, que tienen una carga tributaria más alta que nosotros, tienen una clase media mucho más robusta, que le permite dar soporte al gobierno. En Guatemala la clase media es sumamente baja. Se está achicando inclusive. Con el agravante. Entonces eso nos pone en una situación sumamente grave. Entonces la discusión también debe ser no solamente, a ver, cómo yo llego y puedo alcanzar a más personas, sino también cómo podemos, como Estado, discutir también el modelo de desarrollo que pueda generar mayores empleos para las personas y puedan efectivamente incrementar sus salarios y comenzar a ser parte, digamos, de la tributación, porque en lo que todos estamos claros es que necesitamos un gobierno y que necesita ser financiado de una u otra forma. Lo mejor sería que esa financiación sean con impuestos que dañen lo menos posible la actividad económica, que también es uno de los determinantes del crecimiento económico en el largo plazo. Y yo sí creo que hay una tarea pendiente de la SAT, y que lo mencionaba Jonathan, y es el hecho de que hay ciertas actividades económicas en el país, en el interior y en diversos lugares, que podrían estar tributando y que no lo están haciendo. Y que yo creo que es bien importante. Hay ciertos sectores de comercio, por ejemplo, en el interior, y que es típica la expresión chapina, mire, con factura o sin factura. Sí. Y eso creo que no se vale, ¿verdad? Porque todos tenemos que contribuir a la carga del Estado, porque todos de alguna forma nos tendríamos que ver beneficiados. Claro, la moral tributaria está muy baja con, por ejemplo, lo que sucedió en el Congreso ayer, con todo lo que hemos visto, y por eso, insisto, el principal desafío que tiene ahorita el gobierno es precisamente poner en orden las finanzas públicas para que esta discusión se pueda tener en un contexto muchísimo más amigable. ¿Cómo reaccionas, Jonathan, a este argumento? No, totalmente de acuerdo. Incluso me parece que en este canal hemos visto también, y en medios de comunicación, sobre la discusión de más privilegios fiscales. Hemos tenido 2 años de discutir si las zonas francas, las maquilas, después de 25 años de tener privilegios fiscales, el Estado podía concederles otro periodo adicional. Ha habido toda una discusión, no han dado los argumentos técnicos suficientes como para creer que el simple hecho de no pagar impuestos va a traer inversión o las va a retener, y ahora lo que encontramos es que ese mismo sector, principalmente Vestex, he visto yo en las declaraciones, está haciendo un llamado al no pago de impuestos, a rebelarse. Y de hecho ya algunas maquilas empezaron a cerrar y a trasladarse a algunos países. Yo a lo que voy en concreto es que
esta conflictividad que genera la tributación es parte de no tener un acuerdo de qué rol le vamos a dar al Estado. Si queremos un Estado que solo brinde un poquito de seguridad de carácter urbano, entonces creo que estamos bien encaminados. Es un Estado de 12 puntos del Producto Interno Bruto como el que tenemos en la actualidad. Si queremos un Estado que genere la posibilidad de un crecimiento económico con transformación productiva, generación de empleo, ese es un Estado que requiere recursos para mejorar la educación, para mejorar la salud. Hoy ese Estado no existe. Tenemos 4 millones de niños y adolescentes afuera de la escuela. No podemos hablar de desarrollo, ni de que esta sea la política fiscal ideal frente a lo que queremos construir. Quiero volver sobre esto del pacto, pero antes nos vamos a ir a redes sociales con Pietro, quien está listo para dar lectura a sus comentarios en redes sociales. Adelante, Pietro. Carmen, hoy tenemos bastantes comentarios en las redes sociales porque le preguntamos a nuestra audiencia, ¿es posible y justo ampliar la base tributaria? Esto se lo planteamos en el contexto tanto de la publicación del renglón 011 del Congreso de la República y los comentarios lo denotan, pero vamos a ver más o menos qué es lo que nos han dicho. Ricardo Adolfo nos comentó, sí, pero hay que empezar por los grandes empresarios evasores de impuestos con los dueños de la finca. Por todas las reformas fiscales solo vienen a dañar el pequeño y al mediano contribuyente. También Antonio García nos comentó, lo importante es la buena administración tributaria. Mientras tanto, ladrón solo llega a servirse, no habrá dinero que alcance. También Jorge Navas nos compartió su opinión que dice, el que tiene más, que pague más. Así de simple, que sea directo, magisterio obrero como otros camaradas del Estado. Nos descuentan directo el ISR, entonces. También Ana Amelia nos comentó, pues más que aumentarse debe ajustarse y que sea equitativa esta recaudación fiscal. También Edwin nos dice que tributos sean para todos, pero que incluya también a todos los empleados públicos, diputados, ministros, porque los impuestos solo lo pagamos los trabajadores. También hay bastantes comentarios que hacen atribución a esto de que si se va a ampliar la base fiscal, que sea pero sin tantos salarios ostentosos en el Congreso. Es notoria la desconfianza que hay todavía por el fisco, Carmen. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Pietro, y gracias a ustedes por estar comentando y participando activamente con nosotros a través de las redes. Paul, pues lógicamente a nadie le gusta pagar impuestos y llama la atención, bueno, es una responsabilidad de todos los guatemaltecos sacar adelante al país, pero llama la atención que en el comunicado que el CACIF circuló al inicio de este gobierno no menciona la palabra pacto fiscal por ningún lado. ¿Cómo debemos entender esto? Cuando mencionaba Jonathan la necesidad de llegar a acuerdos. Lo que pasa, Carmen, es que yo creo que a través de los últimos gobiernos lo que hemos tenido siempre son reformas fiscales que van a mejorar la parte de los ingresos y los hemos tenido en cada gobierno y eso también genera cierta inestabilidad en las reglas del juego porque estar cambiando continuamente las reglas no tiene ningún sentido y ningún inversionista, ningún empresario creo que quiere trabajar o desea trabajar con esa incertidumbre. Entonces, es importante notar que si se han hecho reformas por el lado del ingreso y de hecho se han incrementado, por ejemplo, aun cuando la recaudación tributaria se ha caído como proporción del PIB, lo interesante es que los impuestos directos que pagan las empresas sí han crecido como proporción del PIB y hoy andan como en el 3.5, 3.6% del PIB, impuestos directos a las empresas. Y que eso, por cierto, está mayor que ciertos países desarrollados. Entonces, claro, en ese contexto es totalmente lógico que se pueda pensar de esa forma. Por eso digo, el principal desafío que tiene el gobierno en estos momentos y la población lo tiene claro también es ordenar las finanzas del Estado. Pero siempre uno caemos... tiene que... Sí, pero claro. En la discusión de qué es primero, el huevo o la gallina. Sí, pero y cuando uno que ve, por ejemplo, es que no... lo que salió el día de ayer con los salarios y con todo, cuando dicen que hay más o menos entre 1.500 y 2.000 empleados de más en el Congreso, y eso es lo que estamos viendo ahí. Hay que mencionar que la influencia de los diputados también están en los ministerios y si tienen 1.500, 2.500 empleados más en el Congreso, ¿cuántos más tendrán en el resto del aparato público? Pero eso no podría trabajarse paralelamente, las medidas de transparencia con las medidas de ver cómo mejoramos la recaudación, Jonathan, o es que siempre tenemos que esperar qué es primero y qué es después en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. No, yo diría que en el momento actual en el que están las finanzas públicas, el no hacer nada puede ser la piedra que hunda este gobierno.
El tratar de comprender la política fiscal en sus dimensiones de manera integral puede ser la tabla de salvación. Y efectivamente creo que sí, hay que reconocer todas las fallas de la administración pública. Nunca vamos a tener una administración pública perfecta, eso hay que sincerarse con la ciudadanía. Pero tampoco podemos obviar que gracias a la administración pública, por ejemplo, el 90% de los niños que estudian primaria en este país lo hacen en escuelas públicas. Más o menos, más de la mitad de los partos en este país se hacen en ese sistema de salud colapsado. Y yo creo que hay que rescatar el valor de lo público, porque sobre eso es que podemos comenzar a tirar esas líneas que den posibilidades de plantear mecanismos integrales de tratar transparencia, rendición de cuentas, pero Yo recuerdo, Jonathan, el año pasado se mencionó la posibilidad de un monotributo. La idea fue impulsada por Roxana Valdetti en su momento, el cual pues trataba de incluir algunos beneficios, porque siempre es bueno, en otros países se tributa, pero a cambio recibe un beneficio. El beneficio en este caso era tener acceso a seguridad social, por ejemplo. Sí. Pero las autoridades del ICS en ese momento mencionaron, bueno, a nosotros la vicepresidenta no nos mencionó absolutamente nada. El ICS no está en capacidad de poder brindar esa seguridad a todo el mundo por un monotributo que podía ir inclusive desde 150 quetzales al mes. Otros países sí lo impulsan. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, salida totalmente. emergente. Yo creo que lo que puede motivar una discusión social muy amplia es hablar sobre seguridad social. No podemos seguir teniendo una seguridad social con una cobertura tan limitada. Menos de la cuarta parte de la población económicamente activa tiene acceso a la seguridad social. Creo que tenemos que convocar a una discusión sobre el modelo de crecimiento económico, sobre la necesidad de transformación productiva que tiene el país y qué rol juega el Estado en esto. Hay un rol en términos de educación para mejorar la productividad. Por supuesto, está el debate sobre el sistema de salud o sobre los bienes públicos más básicos, a los que muchos de los ciudadanos ya no tienen acceso. Y se han convertido más bien en un premio de consuelo para el que no puede pagárselo en lo privado. Si logramos mejorar los servicios de salud pública, garantizar su calidad, su cobertura mucho más universal, si logramos que el empresariado comprenda que el Estado no está para deprimirlo ni para hacerle la trampa, sino para acompañar su proceso de crecimiento, pero efectivamente en un estado de justicia, en donde el crecimiento económico sea un crecimiento inclusivo, que tenga y que esté acompañado de buenos salarios que permitan también cobrar impuestos a esos buenos salarios. Si hoy no estamos dispuestos a ceder cada quien en su ámbito, creo que el sindicalismo público en el país también tiene que sacrificar algunas cosas que están en sus pactos. Hay que reivindicar un buen salario, pero no podemos reivindicar un seguro privado de salud para empleados públicos, porque eso es ir en contra de la lógica de lo que queremos construir. Todo eso es negociación. Yo lo que quisiera agregar aquí es el hecho de decir, o sea, de acuerdo, o sea, yo creo que el Estado necesita cumplir ciertas funciones básicas, ciertos roles subsidiarios como el tema de la salud y de la educación, un país con tantas necesidades como el nuestro, y también el tema primordial que es de un Estado, que es brindar seguridad y justicia, que es lo que ha fallado estrepitosamente. Pero el tema aquí es de que si vamos a hablar de un pacto fiscal, si vamos a hablar de, por ejemplo, modificar tasas impositivas hoy en día, yo creo que sería totalmente ilógico. No se puede hablar en el tema del ISR, porque creo que las tasas del ISR, por ejemplo, para empresas, que es del 25% actual, están ya, digamos, en el promedio de los países desarrollados e incluso un poco más alto. Si uno va a hablar en el tema, digamos, del IVA, claro, el IVA toca, digamos, a una base muchísimo más amplia y la población creo que no estaría dispuesto a pagarlo. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es apostarle a una SAT que pueda tener mayor presencia y que pueda efectivamente cobrar los impuestos como debe ser. Y facilitar el cobro, porque eso también es muy engorroso. Por supuesto, porque mucha gente no está en la formalidad, no se pasa a la SAT porque es sumamente engorroso hacerlo. Sí. Hay que pagar necesariamente un contador, tiene costos asociados. Es complejo, no se entiende fácilmente. Tiene que ser las dos formas. Simplificar lo que ya tenemos hoy en día y también fortalecer a la SAT. Si no hacemos eso, hablar de modificar tasas, hablar de incrementar impuestos, yo creo que no nos va a llevar y nos va a conducir a ninguna parte. Una rápida reacción, Jonathan, yo creo cerramos. que por certidumbre, para que no hagamos reformas tributarias que no estén pensadas para el largo plazo, sí hay que decir que un país como Guatemala, para poder ser viable como nación, como democracia, necesita elevar su carga por lo menos al 20% del PIB.
Si sobre eso trazamos una línea de tiempo y vamos haciendo acuerdos para lograr, puede ser simplificaciones, puede ser aumentos de tasa, todo de la mano de efectiva ejecución del gasto público y transparencia. Si lo empezamos a trazar desde ahora, no va a ser ningún exabrupto cuando se vayan dando las medidas. Pero pensar que un país es viable con la política fiscal que tenemos es intentar tapar el sol con un dedo. Y eso es imposible. Y lo vamos a ver con los problemas de inseguridad, la falta de justicia, luchas por la corrupción que no dan como resultado el final de la corrupción, sino el cambio de quienes corrompen desde lo público o lo privado, porque tenemos que cambiar todas las reglas del juego en general. Muchas gracias, Jonathan, y también a Paul por habernos acompañado. A ustedes, público televidente, no hay duda de que un diálogo, un acuerdo, un pacto, un proceso de negociación alrededor de cómo mejorar las finanzas del país es necesario. Es necesario hablar de impuestos, aunque no nos guste, pero también como ciudadanos, más allá de que se nos carguen más obligaciones, también queremos ver la parte de incentivos, de beneficios y de buen uso de lo que nosotros aportamos al erario público. Vamos ahora a la mesa principal nuevamente para conocer más puntos sobre la agenda informativa de esta mañana.